Molt bona tarda a tothom, companys i companyes. És un verdader honor donar-vos la benvinguda a aquest webinar en el que abordarem Derecho concursal, aspectos prácticos de la venta, de unidad productiva y el prepago concursal. Y sobre todo, pues hacerlo de la mano de grandes expertos, también buenos amigos con los que hemos tenido una relación muy estrecha a lo largo de estos 4 años de mandato, como son Yolanda, Florencio y Agustí, que luego los presentarán debidamente mis compañeros. No es que yo no quiera introducir sus cargos, pero que sin duda van a dar mucho que hablar. Realmente esta es la tercera semana de webinars que estamos llevando a cabo en el marco de nuestra candidatura en las elecciones al Colegio de la Abogacía de Barcelona, que se van a celebrar el próximo 3 de junio. Y bajo la dirección de Jesús Sánchez se ha dirigido un programa que cuenta con más de 20 webinars de los más diversos ámbitos del derecho sobre temas de rabiosa actualidad y que de la mano de los compañeros y compañeras que nos acompañan en este apasionante, ilusionante proyecto de nuestra candidatura, incluso podríamos decir ambicioso, que ya sé que no es una palabra que esté muy de moda, pero creo que es muy importante que reivindiquemos este ambicioso programa, pues hemos ideado y hemos elaborado para poder atraer la atención de los compañeros que vean realmente de lo que estamos dispuestos a abarcar. Hace 4 años, la Abogacía de Barcelona brindó su confianza a un equipo integrador y transversal que daba voz a las diferentes ramas del derecho y sensibilidades colegiales para liderar e implementar precisamente un programa que se llevó a cabo y que esta vez con ilusión renovadora y con sobre todo la satisfacción de haber cumplido unas promesas de manera satisfactoria, pues hemos querido seguir y brindando a la Abogacía de Barcelona, luchando y reivindicando por los intereses y la dignificación de nuestra querida profesión como es la abogacía. Por ello, pues juntamente con unos compañeros que hemos estado trabajando estos 4 años unidos a otros abogados profesionales de diferentes especialidades que aportarán una nueva visión del colegio, hemos decidido volver a pedir vuestra confianza. Una confianza que apuesta por un programa más ambicioso, más valiente, más abierto, más solidario, más progresista, que ofrezca más y sobre todo, pues como decía, más innovación. Ese es el lema, el Ara Més, que es un lema que yo creo que protagoniza precisamente nuestra candidatura y que representa estos valores que queremos para nuestro colegio y que yo creo que, bueno, los ponentes que nos acompañan al día de hoy representan también de una manera muy positiva. Sin más preámbulos, yo quiero pasar la palabra a Jesús Sánchez, candidato a vicedecano, que me acompaña a este acto para que pueda introducir a nuestros ponentes la sesión de hoy que vamos a abordar en el ámbito concursal, que yo creo que será de mucho interés para todos nosotros y que nos va a enriquecer sin lugar a dudas. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias, Eugenia. Saludo a todos los compañeros y compañeras que ya se han incorporado a esta magnífica webinar. Yo solamente puedo dar mi agradecimiento a los 3 ponentes que hoy participan en esta jornada. Al abogado Agustí Bou, un magnífico profesional, un especialista, uno de los grandes especialistas en materia concursal, y a 2 excepcionales magistrados, la magistrada señora Yolanda Ríos y el magistrado señor Florencio Molina. Hoy estábamos en una reunión con Eugenia y con Ivonne en un despacho de abogados, en un gran despacho de abogados. Bueno, nunca sé muy bien eso de los despachos. Yo digo que estoy en un despacho, hay pequeños, grandes y altos. Yo estoy en un alto porque estoy en un piso 18. Entonces, pero ahí es un gran despacho porque hay muchos abogados en ese despacho y todos los compañeros y compañeras de ese despacho ponían como ejemplo pero lo ponían en algo muy positivo, ¿no? Cuando estás en una reunión con compañeros y te dicen en el ámbito jurisdiccional lo bien que funciona una especialidad concreta, en este caso era los juzgados de lo mercantil, ¿no? Y eso que desde hace muchos años vosotros lleváis trabajando como tribunales de instancia, ¿no? Sobre todo en unificación de criterios. Y cuando estás allí y estás intentando, pues bueno, intentar convencer a compañeros y compañeras por un programa que presentas,
y te están poniendo como ejemplo, te están hablando de las carencias, deficiencias de algunas jurisdicciones, pero al mismo tiempo sale como ejemplo lo que son los juzgados de lo mercantil, que son un verdadero ejemplo para toda España. Uno siente, de verdad, siente una gran satisfacción, porque yo a nivel personal he vivido desde sus comienzos, desde la creación de los juzgados de lo mercantil, cómo han sido un ejemplo en el que se intentan guiar otros muchos tribunales. ¿Cómo funcionáis los juzgados de lo mercantil? No solamente buscando siempre unificar criterios para dar seguridad jurídica, sino en la celeridad de los asuntos. Vamos, sois capaces hasta de sacar adelante toda la problemática derivada de los vuelos. Y que mira que eso es prácticamente misión imposible, pero habéis hecho ahí incluso buscando acuerdos un magnífico trabajo. Yo solamente puedo sentir por los jueces y juezas de lo mercantil un profundo respeto, una profunda admiración, y por todos los profesionales que trabajan en ese ámbito, en todas las materias de las que tienen competencia los juzgados de lo mercantil. Creo que son un espejo de cómo debería funcionar la justicia en mayúscula, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito profesional, desde nuestro ámbito profesional como abogados. Esa magnífica relación que hay entre los profesionales del derecho, abogados, procuradores y resto de profesionales, de economistas, censores, etcétera, etcétera, con los jueces y juezas de lo mercantil. Solamente, y permitirme que os lo diga, que os felicite, sois un ejemplo. Ojalá nuestro sistema judicial pudiera reflejarse en esa especialidad dentro de la jurisdicción civil, en esa especialidad mercantil, y daros, como no puede ser de otra manera, las gracias, y os lo digo de corazón, por siempre estar ahí cuando os llamamos, siempre estar ahí para formar a la abogacía, para que la abogacía sea lo que siempre tiene que ser, una abogacía de excelencia. Solamente con una abogacía de excelencia se podrá garantizar el derecho esencial y fundamental de la tutela que se merece la ciudadanía. De verdad, mi más absoluto reconocimiento hacia todos vosotros y hacia toda esa abogacía que trabaja en esa especialidad. Y sin más, ya le paso la palabra a Miquel Queralt para que haga las oportunas presentaciones y luego ya moderarán conjuntamente con Frederic Munné. Miquel. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos los que estáis participando en la webinar. Y como ha dicho Jesús, hoy tenemos la suerte de poder contar con Florencio Molina, magistrado del Juzgado Mercantil número 5 de Barcelona, con Yolanda Ríos, magistrada del Juzgado del Mercantil número 1 de Barcelona, con Agustí Bou, of Counsel en y con nuestra compañera Ivonne Pavia, abogada y administradora concursal. Yo no quiero alargar más la presentación, agradeceros vuestra participación y si te parece, Frederic, empezamos ya con la ponencia. Sí, podemos empezar ya. Simplemente recordar que al final, si hay preguntas, a través del apartado de respuestas y preguntas podéis formularlas y habrá un apartado de debate con los ponentes que seguro que será de interés a la vista de los asistentes. Muchas gracias, Frederic. Voy a empezar yo repitiendo o añadiendo o uniendo o adhiriendo las palabras en cuanto a esas felicitaciones por el trabajo ingente que están haciendo los juzgados mercantiles de Barcelona desde hace ya muchos años, buscando esa unificación de criterios que nos está dando seguridad jurídica a todos y que son un ejemplo para el resto de España, en donde las cosas son diferentes y realmente hay una inseguridad jurídica que podría resolverse tal como les habéis dicho vosotros, buscando esa unificación de criterios. Lleváis años haciéndolo. Entiendo que empezó en su momento ya con Luis Rodríguez Vega y José María Fernández Hijo, y ha seguido y sigue, a pesar de cambios que puedan haber de magistrados, sigue, y eso os tenemos que felicitar y agradecer, porque, como digo, es una seguridad jurídica que nos da a todos. Gracias también por la participación, no solo
como ha dicho Jesús, de que os podemos necesitar, estáis ahí, vosotros dos en concreto, todos en general y vosotros dos en concreto. Siempre que hemos necesitado cualquier cosa de formación, cualquier conferencia, cualquier cosa, habéis sido los primeros en poder ayudar y poder divulgar también vuestros acuerdos y vuestros criterios. Si es posible y todos nuestros compañeros y compañeras nos siguen confiando en nosotros, esperamos poder seguir colaborando, porque además también tenemos que agradecer que esos protocolos y esos acuerdos nos habéis dado participación al Colegio de la Abogacía, igual que al Colegio de Censores y Colegio de Economistas, y sentimos pues, que al final hemos aportado nuestro granito o cuanto menos nos hemos sentido involucrados en el proyecto. En la medida en que nuestros compañeros y compañeras nos den la confianza, esperamos poder seguir así, poder aportar todo lo que podamos con los juzgados mercantiles, junto a los colegios de censores y el colegio de economistas, poder incluso, en la medida que nosotros podamos, pues ayudar a pedir esos refuerzos o esos extensión de juzgados que siempre tienen que venir pero que no vienen, para intentar también ese colapso que ya existe ahora y que si lo que se avecina va a ser mucho, que es algo que nos dirán más adelante, o que trataremos luego de opinar más adelante, pues también vamos a necesitar a esos juzgados. Vamos a seguir, como digo, con los juzgados, esperemos, con el Colegio de Economistas y el Colegio de Censores. También quiero ahora, para los compañeros concursolistas que nos están escuchando, manifestar que en algún foro he podido oír como los economistas o censores barren un poco para su casa en cuanto a manifestar que la figura de experto independiente del prepago o del acuerdo extrajudicial de pago, o del acuerdo extrajudicial de pagos, no, del acuerdo de refinanciación, es más propio de una persona con conocimientos económicos, sea economista o censor. Lo hemos oído incluso en el Colegio de Abogacía en algún momento decir que nosotros abogamos por la combinación de ambos. Creemos que tanto los economistas como abogados son necesarios, pero que en el caso de que en algún momento hubiera algún tipo de duda, abogaríamos por la abogacía, que es necesario. Para hacer un plan de viabilidad es necesario tener conocimientos económicos, por supuesto, pero también es necesario vehicularlo y darle un marco jurídico que es más propio de un abogado. Bueno, yo ya entrando en la materia voy a intentar de una forma muy rápida introducir lo que va a ser, hablar de la venta unidad productiva, primero situando el contexto en que nos encontramos. Luego simplemente voy a analizar un punto para no entretenerme y poder dar paso a al resto de ponentes. Solo voy a analizar un punto en cuanto a novedad establecida en el texto refundido de la ley concursal en relación a la venta unidad productiva. Luego un par de datos de cómo la Dirección General de Industria realmente ha ayudado y ha supuesto muchas ventas de unidades productivas. Entiendo que luego ya pasará a nuestros magistrados ponentes, hablarán del PREPAC, que sepáis que van a intentar dar soluciones y aplicación más práctica y problemas que se encuentran. Y por último, Agustín, lo digo para que todos estemos hasta el final, porque va a ser muy interesante. Yo tengo muchas ganas de escuchar lo que nuestro compañero Agustín Bou, que lleva muchos años de experiencia y muchos años en el mundo concursal y insolvencias a nivel de Barcelona, España e incluso internacional, a ver qué nos dice de cómo ve el derecho concursal ahora y en el futuro, cómo ve el derecho concursal en el futuro. Bueno, entrando ya entonces en la venta unidad productiva, todos sabemos de alguna forma que la afección de la crisis económica en estos momentos motivada por la pandemia en determinados sectores empresariales se está agudizando, con una reducción de ingresos, tensiones de tesorería, debilidad de estructura de capitalización, y se agudizará más. Veremos si tiene una balanza o no, pero se agudizará más con la finalización de los ICOs, las ayudas financieras y con la finalización de los ERTE. Por lo tanto, es necesario buscar una fórmula de mantener el tejido industrial para garantizar la continuidad total o parcial de la actividad y de los puestos de trabajo. Ahí está la venta de unidad productiva. La venta de unidad productiva responde a estas necesidades de los intereses de los acreedores. Antes y durante el concurso, como luego veremos, hay que tener en cuenta que la insolvencia de una empresa no necesariamente ha de estar asociada a la pérdida de valor de la empresa.
Los objetivos para poder llevar a cabo la venta de unidad productiva efectivamente son la continuidad de las empresas, el mantenimiento de los puestos de trabajo y la rápida satisfacción de los acreedores. Estos objetivos son los que han imperado en el legislador, intentando propiciar que hubieran más ventas de unidades productivas. Ya desde 2008, con la crisis, se evidenció que la mayoría de los concursos, el 98%, iban a liquidación. A raíz de eso, han venido los esfuerzos del legislador en intentar modificar los artículos de la ley concursal en aras a propiciar esa venta de unidad productiva. Así, el artículo 149 de la ley concursal fue modificado ya por el Real Decreto Ley de 11 de 2014, fue luego modificado en la Ley 9/2015 del 25 de mayo, hasta quedar como estaba establecido en el artículo 146 bis y 149.4 de la ley concursal, modificados ahora por el texto refundido de la ley concursal del 5 de mayo de 2020 en el artículo 200, 221, 223, 224.1 y 224, de los que solo hablaré de los 224 luego. Antes quiero decir también que estos artículos no han sido suficientes. Esta modificación, los esfuerzos del legislador, veremos a ver cómo acabará en la disposición, con la transposición de la disposición europea, pero de momento no han sido suficientes, aunque sí que hay una novedad muy interesante, el texto refundido de ley concursal, que luego trataré, que puede incentivar, o que de hecho esperemos que incentive estas ventas de unidades productivas. Cuando digo que no han sido suficientes, es por lo que los jueces mercantiles, en ese trabajo ingente que han estado haciendo los jueces mercantiles de Cataluña, en intentar propiciar que las cosas vayan en esa continuidad de la empresa, incluso buscando siempre, que serían los 3 parámetros que han de alguna forma que han impulsado los jueces mercantiles, ha sido siempre buscar la mayor transparencia, mayor concurrencia de ofertas y mayor publicidad. Con todo, empezaron ya en el 2013, Luis Rodríguez Vega empezó con los acuerdos de los jueces mercantiles con el Departamento de Industria de la Generalitat, en donde teníamos ya que rellenar una ficha dentro del Departamento de Industria en donde constaran los datos de la empresa en dificultades para ver si había un inversor que estuviera interesado y la empresa pudiera continuar. Luego en el 2014 los jueces mercantiles nuevamente sacaron las reglas de la venta de unidad productiva, en donde ya de una forma detallada se establecía todo lo que tenía que llevar una oferta de venta de unidad productiva, que hasta ese momento no lo llevaba, como puede ser la valoración, el objeto, todo de una forma muy detallada. En el 2020, en octubre de 2020, volvieron a actualizarse los acuerdos de jueces mercantiles con la Dirección General de Industria de la Generalitat en búsqueda de más posibilidades de ventas de unidad productiva y con ello pues, más mantenimiento de puestos de trabajo y de empresas. Y ya no solo para empresas en crisis y en concursos, sino también situaciones antes. Y ya por último es el 2021, en enero, el 20 de enero de 2021, cuando los jueces mercantiles van más allá, porque tampoco está siendo la legislación que tenemos en estos momentos y que teníamos en esos momentos, no era suficiente y se estaba viendo que se estaba perdiendo mucha oportunidad. Como he dicho, el hecho de que una empresa está en insolvencia no significa que la empresa no tiene valor, significa que pasa por unos problemas pues, financieros, económicos, pero sí puede tener valor y hay que intentar propiciar realmente que esa empresa pueda continuar. Esto es simplemente un poquito por qué nos encontramos ahora con el protocolo y por qué nos encontramos de PREPAC, que no entro porque será objeto de desarrollo posteriormente, y por qué nos encontramos con un texto refundido en donde lo que más me va a importar, y es el artículo que voy a tratar, es la sucesión de empresa. Hay diferentes artículos, ya los he dicho anteriormente, que tratan la venta de unidad productiva en el texto refundido de ley concursal, pero hay alguno que no da especial novedad o que en cualquier caso no es tan importante como lo que yo ahora voy a tratar, y como tengo un tiempo limitado prefiero centrarme en un único punto, y es si hay sucesión de empresa o no en la venta de unidad productiva. Para eso
¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido puede haber sucesión de empresa? ¿Hasta dónde llega esa sucesión de empresa? Que esto ha sido la gran modificación que luego entraré en el 224 y que esperemos que sea la esperanza para que haya más ventas de unidades productivas. Para eso nos vamos al artículo 221.1 del texto refundido de la ley concursal, en el que regula la sucesión de empresa, y para ello parte de la premisa de que siempre que hay una transmisión de unidad productiva, siempre en concurso, siempre hay sucesión de empresa, a efectos laborales y de seguridad social. En este sentido, no hay una novedad con respecto a la ley concursal anterior. Lo que sí la hay es en el siguiente punto, 221.2, que dice que se atribuye al juez del concurso la competencia para declarar la existencia de esa sucesión de empresa. Y ahí es la primera novedad. Entonces, esto es ahí se ha creado un debate. ¿Es un supuesto ultra vires? Hay que tener en cuenta que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en su sentencia de 18 de mayo de 2017, en unificación de doctrina, estableció que correspondía a la jurisdicción social la competencia para decidir si existía o no sucesión de empresa en la venta de unidad productiva dentro del concurso. Luego lo trato. Ahora antes voy a decir en concreto los efectos que produce esta sucesión de empresa en los contratos, en cuanto a la subrogación contractual forzosa o la voluntaria. Y de ahí iremos a llegar al punto de que quiero tratar, que es la transmisión de los trabajadores con sus deudas laborales o no. Vamos primero hay una subrogación contractual forzosa según el artículo 222 del texto refundido de la ley concursal, en el que se estipula como una regla general que en caso de transmisión de una o varias unidades productivas, el adquirente queda subrogado en los contratos afectos a la continuidad de la actividad profesional o empresarial que se desarrolla en esas unidades productivas. En cuanto a la cesión de contratos administrativos, dependerá de lo que diga la ley del sector público. Y en cuanto a las licencias o autorizaciones administrativas, que afecten a las instalaciones donde se estuviera desarrollando la actividad, pues dependerá de si van a continuarse en esas instalaciones o no. En cuanto a una subrogación voluntaria, el artículo 223 dice, como no podía ser de otra forma, que la transmisión de una unidad productiva no implicará la subrogación del cesionario respecto a aquellas licencias, autorizaciones y contratos no laborales en los que el adquirente, al formular su oferta, haya manifestado su intención de no subrogarse en ellos. Bueno, vamos al punto más importante. El artículo 224 manifiesta que la transmisión, en cuanto a los créditos pendientes de pago, dice que la transmisión de una unidad productiva no llevará aparejada la obligación del pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión. Hasta aquí, bien, ya sean concursales o contra la masa, excepto los que ellos mismo adquirente se haya obligado expresamente o los que diga la ley o, y ahí está el punto, en el artículo 224.3, excepto cuando se produzca sucesión de empresa respecto de los créditos laborales y de seguridad social correspondientes solo, bueno, no dice solo, pero vamos a entender que es solo a los trabajadores de esa unidad productiva, en cuyos contratos quede subrogado el adquirente, no a todos los contratos, sino solo a los de la unidad productiva en cuyo contrato se hubiera adquirido. Estamos, por lo tanto, ante un nuevo escenario. Ahí es el kit de la cuestión. Entiendo, luego lo dejo a debate de los magistrados, a ver qué opinan, y de Agustí, a ver qué opina. Pero estamos ante un nuevo texto, bueno, un nuevo escenario. El texto refundido de la ley concursal nos está planteando un nuevo escenario. Pues sí. Hasta la entrada en vigor del texto refundido de la ley concursal existía una gran confusión sobre si la sucesión de empresa afectaba únicamente a los créditos laborales vinculados a la unidad productiva transmitida o a todos los contratos de trabajo de la mercantil concursado. Hay que decir que la jurisdicción social entendía que la subrogación debía de ser a todos los contratos de trabajo vinculados a la unidad productiva, tanto los vigentes como los anteriores ya extinguidos que hubieran generado deudas que no hubieran sido pagadas. Y esto ya lo decía las sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2018, de 26 de abril de 2018, de 5 de junio de 2018 y de 12 de julio de 2018.
Y el nuevo artículo 224 entiende que únicamente quedaría subrogado el adquirente de la unidad productiva en los créditos laborales y de seguridad social de los trabajadores de esa unidad productiva. Solo los de esa unidad productiva. Esto es lo que es a nivel teórico. ¿Qué va a pasar a nivel práctico? Bueno, hay ultravires, este es el debate. Ya hay voces autorizadas en las que han criticado el texto refundido de la ley concursal por entender que se ha extralimitado, que ya estaba definido y que ya había unidad de doctrina. Entonces, nos podemos encontrar en que los juzgados mercantiles apliquen la restricción que acabo de decir de 224, pero cuando la cuestión llegue a la Tesorería General de la Seguridad Social o a la Jurisdicción Social, consideren que este artículo es ultravires y en consecuencia apliquen el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, ya que efectivamente está contradiciendo la postura del Tribunal Supremo, de la Sala Social del Tribunal Supremo, que defendía lo contrario, que ya he dicho, por ejemplo, en la última sentencia que unificaba criterio, que era la sentencia de 11 de septiembre de 2019. Bueno, pues hay que decir que el TJUE ya concluyó en auto de 28 de enero de 2015 que la Directiva 2001/23 no impone al adquirente una responsabilidad respecto a los contratos de trabajo extinguidos con anterioridad a la transmisión, por lo que es admisible que pueda limitarse esta responsabilidad del adquirente únicamente a los contratos laborales en vigor. Por lo tanto, podemos concluir, una, que cuando hay unidad productiva hay sucesión de empresa. Dos, que el juez del concurso es el competente para declarar la existencia de esta sucesión de empresa. Y esto debería de vincular a la jurisdicción social y a la jurisdicción contenciosa. Otra cosa es lo que se llegará a aplicar. Y se vuelve a abrir el debate de ultravires. Pero también se dice que esto no está contradiciendo. Lo manifestado en el artículo 224 no contradice lo manifestado en la Sala de lo Social, que hizo otra interpretación, y así lo manifiesta el dictamen del Consejo de Estado que se hizo al proyecto de texto refundido de la ley concursal en fecha 26 de marzo de 2020, manifestando además que va en la línea de la directiva europea. Por otro lado, como tercer conclusión, solo hay 4. Como tercer conclusión, la declaración sobre la existencia de la asociación de empresa y su delimitación la realizará el juez de concurso en la resolución que autoriza la venta de unidad productiva, que esto es, o bien el auto que apruebe el plan de liquidación, que solo es recurrible en apelación, por lo tanto no cabe un recurso en la jurisdicción social, o bien por una resolución autónoma que resuelve la venta de unidad productiva, que tampoco es recurrible. Por último, cuarta conclusión, la sucesión de empresa supone, por lo tanto, el pago de los créditos de seguridad social y deudas laborales correspondientes a los contratos de trabajo subrogados por el adquirente. Todo ello esperemos que suponga un incentivo para que realmente hayan más ventas de unidades productivas, puesto que la postura tomada hasta ahora por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo estaba generando una inseguridad jurídica que lo que hacía era que cuando te venía un cliente que quería realizar una venta de unidad productiva y te decía hasta qué punto tengo una contingencia laboral, tenías que decirle no solo de los trabajadores que te estás llevando, sino de todos. Y eso creaba una inseguridad jurídica que iba en detrimento de que hubieran ventas de unidades productivas o cuanto menos que tuvieran menos valor. Por último, solo quiero hacer una pequeña reflexión de 1 minuto en la que solo os voy a dar un par de cifras del resultado del acuerdo de los jueces mercantiles de 2013, luego actualizado en 2020 con el Departamento de Industria de la Generalitat de Cataluña. En cifras os voy a dar 3. Tengo las cifras de hasta último momento de la actualidad. Las unidades productivas en concurso seguidas hasta la actualidad han sido 810 unidades productivas seguidas en concurso. Las unidades finalmente adjudicadas han sido 362 y el número de trabajos afectados han sido, que por lo tanto se han mantenido, han sido 25.640, lo cual realmente propicia que intentemos mantener y buscar la aplicación
de la venta de unidad productiva, más teniendo en cuenta la reforma del texto refundido de la ley concursal, que habrá que ver cómo se aplica y qué hacen en la práctica la jurisdicción social, que muy probablemente irá a la suya, pero cuanto menos tendremos un artículo que poder al menos argumentar. Con esto dejo ya la palabra para que nos expliquen las últimas novedades en el PREPAC. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu interesante ponencia. Frederic, ¿me permites un momento? Sí, es Sí, que antes comentábamos un tema de si era una resolución o no, la extensión horaria en materia de hostelería. Como he estado fuera, no había repasado la jurisprudencia o las noticias jurisprudenciales de la página web del Consejo General del Poder Judicial i, efectivament, Miquel, tens raó, ho he posat para todos los panelistas y para todos los que nos están siguiendo, el enlace. Y además recomiendo la lectura de la sentencia. Ha tenido que resolverse a través de la sala de la discordia y efectivamente la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ha estimado la petición del gremi d'hostaleria de Barcelona y ha acordado aumentar el aforo en el interior de hostelería y retrasar el cierre de sus establecimientos de 23 a 24 horas y el aforo en el interior del 30 al 50%. Y han tenido, la sala de la discordia había un empate 3-3 y han tenido que incorporar 3 magistrados más y al final se ha resuelto la cuestión. Realmente interesantísimo el tema, Miquel, y te pido disculpas porque efectivamente tenías razón, era una resolución de la sala de lo contencioso. Además, he estado ojeándolo. Yo no sabía, querida Yolanda y Florencio, no sabía yo el tema de la sala de la discordia, no sabía que se le denominaba así cuando tenías que incorporar magistrados porque había ahí un empate en las deliberaciones. Tema apasionante del que siempre aprendemos. La pandemia nos está enseñando muchísimas cuestiones orgánicas que desconocíamos en el día a día en el ámbito jurisdiccional y al final aprendemos todos. Disculpar la intromisión, la cuña, pero también afecta mucho y hablábamos del problema de la hostelería, cierre de negocios y al final los jueces han tenido que aplicar sentido común. Yo cenaba ayer noche y la verdad es que a las 11 de la noche te vas y es que no te dan tiempo ni a los postres y el virus por 15 minutos tampoco te va a contagiar, por el amor de Dios. O sea que me alegro muchísimo por los magistrados que finalmente han resuelto por esta ampliación horaria y de verdad mis felicitaciones también a la sala de lo contencioso por a veces poner sentido común a determinadas restricciones que me cuesta mucho de entender. Perdonar, sabéis que siempre digo lo que pienso y perdonar que me meta donde no me llama, que no tiene nada que ver con el tema. Ya está, Frederic. Sí, simplemente pasar la palabra al siguiente ponente. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a María Eugenia Gay y a Jesús Sánchez sus amables palabras, también a Frederic Bonet y a Miquel Caral por la moderación en esta sesión y obviamente, como no puede ser de otra forma, a Ivonne Pavía, a Agustí Bou y a mi compañero Floren por compartir, ¿no? Tener el lujo de compartir la mesa y el debate, ¿no? Que vamos a elaborar con ellos. Yo simplemente decir que desde la Judicatura nosotros tratamos de fomentar, como Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, un lema que es la unión hace la fuerza, es decir, cuanto más esfuerzos aunemos, mejores logros u objetivos vamos a conseguir. Y creo que en este sentido tenemos o podemos presumir en Cataluña, ¿no? De una relación fantástica a nivel institucional, tanto con el Ilustre Col·legi d'Advocats de Barcelona como con los otros dos colegios, Economistas y Censors de Comptes. Prueba de ello es precisamente 2 de los protocolos que versan sobre la materia que es objeto de debate esta tarde, como es el impulso de las ventas de la unidad productiva y más concretamente el protocolo de 20 de enero de 2021 sobre PRIPAC concursal. Porque este protocolo que nace, ahora lo explicaré brevemente, ¿no? De un grupo de trabajo dentro de los juzgados de lo mercantil con la participación también de magistrados de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona, fue
sometido a las aportaciones, a las sugerencias, tanto de los abogados y abogadas como de los economistas, y creo que esto es imprescindible e indispensable para que el objetivo y el logro final, el éxito que creemos que ha tenido, pues pueda ser un poco compartido por todos. Incluso la Generalitat, el Departamento de Industria, se sumó también indirectamente a esta iniciativa con esta participación a través del canal Empresa, ¿no?, que permite, ¿no?, publicitar estas operaciones de preparación, de venta de la unidad productiva, tanto en un escenario de preinsolvencia como en un escenario concursal. Por lo tanto, creo que la iniciativa y la participación de todos sin duda suma y es motivo para estar orgulloso, y ahí lo dejo porque ya entramos en materia. Muy brevemente, Floren y yo vamos a tratar de explicar cuál es el estado de la cuestión del PRIPAC, de estas operaciones de preparación de la venta de la unidad productiva en el momento presente, teniendo en cuenta que nace como una iniciativa de los propios juzgados, que sin embargo ha sido compartida de una forma o de otra, y también tratado de realizar distintas aportaciones por otros juzgados de lo mercantil, y de forma que yo intentaré explicar las líneas básicas y cuál es el estado actual de la cuestión, mientras que Floren va a centrarse en la exposición de las principales resoluciones que al amparo de la aplicación del protocolo PRIPAC concursal se han dictado en los juzgados mercantiles de Barcelona, pero también en otros juzgados. Por ejemplo, en Málaga existen ya 2 solicitudes de tramitación de PRIPAC. Como ya he dicho, el protocolo de PRIPAC, que ha sido un éxito porque creo que incluso desde el punto de vista legislativo se está estudiando su transposición o su incorporación a la ley que transponga la Directiva sobre Marcos de Reestructuración Preventiva 2019/1023, nace en la situación de pandemia ante la eventual crisis económica que en esos momentos presumíamos que iba a dar lugar a una gran avalancha de concursos. Luego, a través de las distintas moratorias, esta situación se ha venido prolongando en el tiempo, pero lo cierto es que el origen de esta iniciativa es mejorar el procedimiento de venta urgente que contemplaba el antiguo 191 ter de la ley concursal, actual artículo 530 del texto refundido. Esto es, aquel en el que el deudor, en un momento anterior a la presentación de la solicitud de concurso, pretende aportar una oferta vinculante de adquisición de la unidad de negocio, de forma que, una vez declarado el concurso, esta vaya a ser inmediatamente o cuasi inmediatamente autorizada, de forma que esa preselección del mejor ofertante que realiza el deudor de motu propio viene avalada por el juez del concurso en un plazo que legalmente es muy escaso, y concretamente de 10 días. El trabajo se prolongó durante unos meses, finalizó y culminó en enero de 2021, y sin duda uno de los elementos que se tuvieron muy presentes fue la Directiva sobre Marcos de Reestructuración Preventiva, en la que claramente la vocación del legislador comunitario es fomentar y agilizar las liquidaciones de aquellas empresas que no sean viables, fomentar la transmisión de la unidad de negocio o la adopción de un plan de reestructuración de las empresas que estén en insolvencia pero que sean económicamente viables, y sin duda el PRIPAC encaja en esta figura liquidatoria que sin embargo se prepara en un escenario preconcursal. A partir de ahí, ¿cuáles fueron los elementos o cuáles han sido realmente los elementos contenidos en el protocolo PRIPAC, que no vamos a reproducir en este momento porque creo que ya todos vosotros lo conocéis perfectamente? Los elementos sobre los cuales existe un mayor debate en el momento actual. En primer lugar, el escenario procesal. ¿Cuál es el marco procesal en el que, con la normativa vigente del texto refundido de la ley concursal, realmente la preparación de la venta de la unidad productiva sometida a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia puede ser llevada a cabo con la intervención del juez del concurso? Intervención que se centra en la designa de un experto independiente, es decir, el futuro administrador concursal, que va a entrar en fase de preinsolvencia para tutelar el procedimiento de venta. Bien, después de muchos debates, creímos que la vía que mejor se adaptaba era la de la antigua comunicación del artículo 5 bis, hoy comunicación del 583 del texto refundido. Somos plenamente conscientes que la crítica que se puede efectuar es que la finalidad y el espíritu de esta comunicación en la fase preconcursal es preparar una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo extrajudicial de pagos o un acuerdo de refinanciación. Sin embargo, estas figuras que encajan en los planes de reestructuración a los que alude la directiva, sin duda, no se alejan demasiado de una operación que, aunque es liquidatoria porque vende la unidad productiva, a la vez
responde a otro de los paradigmas del interés del concurso, que es la conservación de la empresa, lo cual redunda en beneficio del tejido empresarial y sin duda de la economía como tal. Por lo tanto, es un espíritu que transversalmente satisface todos los intereses en juego, no solo el de los acreedores. Siguiente cuestión controvertida. El estatuto jurídico del experto independiente, de este delegado del juez que va a participar supervisando el procedimiento de venta de la unidad productiva, acompañando al deudor y que por lo tanto, aunque actúa propiamente en un escenario preconcursal, aún no ha sido declarado el concurso, lo hace por delegación y mandato del juez. Y aquí a su vez encontramos dos grandes bloques de problemática. La primera, existe incompatibilidad entre el administrador concursal que supervisa el interés del concurso una vez declarado este y el experto independiente o experto en materia de reestructuración que, designado por el juez, va a acompañar a la deudora en el proceso de selección del mejor ofertante. Nosotros en el protocolo adoptamos la opción de la no incompatibilidad, es decir, configuramos precisamente esta figura como el futuro administrador concursal que interviene anticipadamente para, una vez declarado el concurso, verificar que todo lo realizado realmente se ajusta a los parámetros de publicidad, transparencia y concurrencia. Por lo tanto, ¿quién mejor que el profesional que, declarado el concurso, tiene encomendada la labor de defender el interés de los acreedores, pero también la conservación de la masa, para actuar de una forma anticipada? Otro de los temas estrella que se han planteado, y supongo que saldrá en el debate, lo has anticipado tú, Ivonne, es hasta qué punto este experto independiente que vela por la viabilidad de la empresa, negocia con los acreedores y supervisa todo el procedimiento, debe tener un perfil más economista, o los abogados, que estáis totalmente familiarizados con la pugna en tratos jurídicos, también pueden asumir esta labor. Lo cierto es que nosotros, los jueces de lo mercantil, después de reflexionar sobre el alcance de esta decisión, sobre todo nos centramos en dos aspectos. Primero, que el administrador concursal en el procedimiento de insolvencia puede ser un abogado o un economista. La ley no exige la doble titulación, sin perjuicio de que obviamente sea recomendable, si no ostentarla, sí tener o disponer de profesionales que puedan desempeñar ambas funciones. La segunda cuestión es que no existe norma en el momento presente que restrinja esta labor encomendada al experto independiente en el PRIPAC a los economistas. Sin duda, la futura norma que implemente el estatuto de la administración concursal debería recoger también un régimen de obligaciones, deberes y, en definitiva, estatuto jurídico del experto independiente. También podríamos hablar de cuáles son las funciones que tiene encomendadas porque siendo muy importante la de acompañar al deudor supervisando que el procedimiento a partir del cual se va a elegir al mejor ofertante responda a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia, se viene planteando además cuál debe ser la labor en relación con la negociación de los acreedores, porque una vez declarado el concurso va a depender también de todos los acreedores, pero especialmente del acreedor público y de los trabajadores, la viabilidad de la venta precisamente por el impacto de la sucesión empresarial con este crédito laboral y además con algunos privilegios que pueden ostentar, por ejemplo, los derechos reales de garantía. Yo creo que si analizamos en profundidad la directiva sobre marcos de reestructuración preventiva, que va encaminada sobre todo a primar los acreedores que están into the money, es decir, que conservan un interés económico en el resultado del procedimiento de insolvencia o preconcursal, qué duda cabe que tienen que tener un papel protagonista, no solo para anticipar futuros problemas, sino también para lograr la finalidad que persigue la directiva, y es que uno de los intereses prioritarios es el de los acreedores que en un momento de la insolvencia son en realidad los dueños de la empresa, porque el socio, en un escenario en el que no se contempla la percepción de ningún derecho de retorno, ya no tiene interés económico, está out of the money y por lo tanto pierde cualquier interés o incentivo, ¿no?, en que esta liquidación sea próspera. Bien, a partir de ahí, ya todos vosotros lo sabéis, el PRIPAC concursal, al amparo del artículo 530 del texto refundido de la ley concursal, tiene dos fases: la fase preconcursal, en la que, dirigida a la solicitud al amparo de la comunicación del artículo 583 del texto refundido, el juez designa a este experto independiente, destaca las funciones que le son encomendadas para que seleccione al mejor ofertante y presente un informe que, una vez presentada la solicitud de concurso, va a dar lugar a un auto de declaración en el que, transcurrido el plazo de 10 días, si se verifica
y no existen objeciones relevantes por parte de los acreedores que este procedimiento ha sido público, transparente y concurrencial, la unidad productiva se adjudicará como regla general al ofertante seleccionado. Por lo tanto, se obvian, se eluden todos los inconvenientes que derivaban de un procedimiento que, al amparo del antiguo artículo 191 ter, implementaba en exclusiva el deudor, con los riesgos de que no existiera publicidad, de que la oferta vinculante lo fuera de una persona vinculada y, en definitiva, que se atentaran contra todos los principios que subyacen en la ley concursal y que, en definitiva, salvaguardan los intereses de acreedores, pero también de la conservación de la empresa y del mercado. A partir de ahí, y ya voy acabando para dejar paso a Floren, que explicará las resoluciones que se han ido dictando, simplemente destacar dos autos que he dictado yo en mi juzgado y que tienen como principal particularidad que versan sobre personas físicas. Por lo tanto, el PRIPAC, aunque como en regla general parece que encaja en la problemática de la persona jurídica que pretende, estando en una situación de insolvencia o próxima a la insolvencia, transmitir la unidad productiva, también es extendible a las personas físicas que tienen un negocio y que, por lo tanto, hallándose en insolvencia o en situación próxima a la misma, tienen la voluntad de preparar en un escenario preconcursal la venta del mismo, del referido negocio. Una de las resoluciones denegó la solicitud PRIPAC porque lo que pretendía en realidad era una finalidad ajena a la preparación de la venta de unidad productiva autorizada en fase concursal. Se perseguía únicamente una autorización por parte del futuro juez del concurso, al albur de la comunicación del artículo 583 del texto refundido, para vender una serie de activos en globo en favor de un tercero sin existir procedimiento de insolvencia como tal. Ergo, existían dos problemas. El primero es que no se habían respetado o no existía garantía del respeto a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia. Y por otra parte, se pretendía la autorización de una operación de liquidación que en la actualidad la norma solo ampara y solo prevé en un escenario propiamente concursal, es decir, declarado el concurso. Esas fueron las dos razones de peso que me llevaron a declinar la solicitud PRIPAC. Podríamos, si alguien se atreve en el debate a opinar, plantearnos si hubiera sido posible preparar aún con mayor urgencia una autorización de venta, siempre y cuando quedara acreditado que el procedimiento respondía a los principios de publicidad, transparencia y concurrencia y, en su caso, cuáles hubieran sido las funciones asignadas a este eventual experto independiente. La otra resolución, en cambio, dictada también en mi juzgado, sí estimó el PRIPAC de una persona física porque se cumplían todos los presupuestos legales, es decir, existía una situación de insolvencia actual o inminente, en aplicación de una situación de insolvencia actual, se pretendía del juez la designa de un experto independiente para tutelar el diseño de procedimiento de venta de la unidad productiva en fase preconcursal, liderado por el deudor, pero en el cual la labor encomendada al experto independiente era sin duda verificar que todos y cada uno de los pasos que diseñaba este deudor persona física se acomodaban a los principios de publicidad, de transparencia y de concurrencia, es decir, se permitía la intervención de cualquier tercero. Y acabo ya mi intervención destacando de nuevo este protocolo que contribuye por parte del canal Empresa del Departament d'Indústria de la Generalitat de Catalunya a publicitar la venta de las unidades productivas. Sabemos que ha sido muy utilizado, es más, nosotros en nuestras resoluciones establecemos como uno de los presupuestos acudir al mismo para publicitar la venta, tanto en la fase concursal como en un escenario de preinsolvencia, invitando también no solo a los adquirentes, es decir, a los potenciales inversores, sino también a quien quiera vender la unidad productiva, incluso el capital social, a publicitar de forma que accedamos al mayor número de partícipes en el mercado posible. Y hasta aquí, muchísimas gracias a todos por vuestra atención y doy la palabra de nuevo a Fraderic. Muchas gracias, Yolanda, por tu siempre interesante intervención. Y sin más, por lo menos, Florencia Molina, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos a esta invitación y a las amables y cariñosas palabras desde María Eugenia Gay a Jesús Sánchez. En particular, Jesús Sánchez pues, habla desde la amistad, ¿no? Y de la amistad que nos une, ¿no? Desde hace algunos años. Y también al resto de miembros del panel, a Frederic Monet, a Miquel Queralt y también a Ivonne Pavía, que siempre es la interlocutora nuestra, ha sido durante estos años entre los juzgados mercantiles y el Colegio de Abogados.
Y por supuesto a mi compañera Yolanda Díaz, que abro aquí un paréntesis, tiene escrito 2 artículos sobre esta materia del prepaz, así que le hago promoción porque considero que son artículos de obligada lectura, ¿no? Para entender y comprender esta figura. También vuelvo a agradecer las palabras que decía Jesús Sánchez en relación y la haré extensiva al resto de mis compañeros en cuanto al funcionamiento que tenemos aquí en Barcelona, o la suerte que tenemos aquí en Barcelona de los juzgados mercantiles, ¿no? Que como me gusta a mí exponer, somos una especie de I+D, ¿no? Del derecho privado en España. Estamos siempre innovando, tratando de sacar nuevos protocolos, nuevas iniciativas y de dar un servicio público y extra a la sociedad, ¿no? En línea con la vanguardia, ¿no? que siempre es y ha sido el ADN de Barcelona, ¿no? Pero esto no es posible sin tener también pues unos abogados, unos profesionales, unos colegios profesionales también que estén a una gran altura a nivel jurídico, ¿no? Al fin y al cabo todos estamos en el mismo barco, remamos en la misma dirección, dar una mejor servicio público, una mejor justicia y sin duda pues es una retroalimentación. No es posible que iniciativas como esta del prepaz hubieran nacido sin unos profesionales, unos administradores concursalos que se hubieran lanzado a la piscina y hubieran registrado solicitudes en tal sentido en nuestros juzgados, ¿no? Y enlazo con esto último y comienzo con la primera resolución del prepaz, ¿no? Que es precisamente de 29 de julio del 2020 del juzgado mercantil 7 y 10, ¿no? Como digo, y ha explicado ya Yolanda, esta iniciativa pues surgió en grupos de trabajo al final de la pandemia del año pasado. Y vamos exponiendo, creo que fue en el Congreso de la Abogacía en junio del año pasado, cuando por primera vez hicimos públicos esta idea, ¿no? Esta lluvia de ideas y lanzamos una serie de propuestas en este sentido. Y como digo, pues hubo un administrador concursal que se lanzó a la piscina, fue innovador y registró esta solicitud. La analizamos y fruto de ese análisis pues son, como digo, estos autos del juzgado mercantil 7 y 10 que son pioneros referentes, puesto que son los primeros que admiten una solicitud de prepaz concursal. Les leo porque es muy gráfico el supuesto de hecho de este asunto, ¿no? Se decía y se dice y se recoge en la resolución que la unidad productiva estaba formada por 3 escuelas de inglés y 30 trabajadores. Se dice en la resolución, la declaración de concurso supondría una clara afectación a los 1000 alumnos que han anticipado sus pagos y las críticas a través de las redes sociales derivarían en la caída pérdida de valor de la unidad productiva. Por tanto, es esencial en este supuesto la agilidad y anticipación en la transacción. Anticipación que justifica no acudir únicamente a los medios ordinarios de venta concursal, es decir, evaluación de la oferta recibida dentro del plan de liquidación por la administración concursal, que no constituiría un mecanismo lo suficientemente ágil para salvar esta unidad productiva que se revela como especialmente sensible a la situación concursal. Por lo tanto, este es el ejemplo típico de aplicación a una venta de unidad productiva y a la preparación antes de la declaración del concurso, para evitar todos los efectos perversos negativos y, en definitiva, el estigma que supone una declaración de concurso. Siempre en estas conferencias suele salir la metáfora del cubito de hielo, ¿no? La declaración del concurso supone automáticamente una devaluación del valor de la unidad productiva. Es como sacar el cubito de hielo y se va derritiendo, ¿no? Con esta figura del prepaz lo que se trata es de mantener congelado y evitar en lo posible la disolución de ese valor, ¿no? También cuando hablo de estos ejemplos de aquí de Barcelona, pongo como contraste, no necesariamente negativo, pero como contraste diferente, el caso famoso que se dio en Madrid también hace pocos meses de Dentis, ¿no? Y como a diferencia de este caso, que dudo yo que los
eran academias de inglés, el supuesto de aquí de Barcelona. Dudo que los alumnos de la Academia de Inglés fueran conscientes del traspaso y de la venta de la unidad productiva. En cambio, en el caso de Madrid de Dentis, pues recuerdo ver en las noticias pues personas afectadas por el cierre de las clínicas, quejándose de tratamientos a media, de tratamientos que ya habían financiado, etcétera, ¿no? Se vendió la unidad productiva, pero no se evitó ese efecto negativo y esa devaluación durante el tiempo en que se declaró el concurso y se encontró definitivamente un oferente o un adquirente de la unidad productiva, ¿no? Por lo tanto, es lo que se trata, uno de los efectos negativos de los que se trata de evitar. Siguiente caso a resaltar es del Juzgado Mercantil 11 de Barcelona, resolución de 21 de enero del 2001. Como ven, es un día después de la fecha en donde aprobamos el protocolo, que es de 20 de enero del 2021. Esta resolución de este juzgado ya admite una solicitud de prepa y aplica ya las directrices que hemos aprobado, ¿no? En este caso se trataba de un grupo de empresas, un distribuidor, uno de los mayores distribuidores de soporte informático, de software de Microsoft en España, y en donde se presenta en la solicitud de prepa, se acompaña ya 3 posibles interesados, ¿no? Se admitió sin ningún problema y aquí la particularidad, y la verdad que le soy sincero y no sé cómo ha quedado, pero hasta hace poco ya se había presentado la declaración de concurso, adjuntando la oferta ganadora, la oferta vinculante, pero aquí la particularidad que se ha dado en este caso es que una vez declarado el concurso, una vez presentada la oferta vinculante, pues aparecieron nuevos postores, ¿no? Nuevos ofertantes, y se le planteó a la magistrada entonces si era necesario abrir una pujilla, una subastilla, una vez declarado el concurso, ¿no? Y se pasó a informe de la administración concursal. Les soy sincero, no sé cómo ha quedado, pero ven como una de las particularidades que se podrían dar. En mi opinión, la regla general es que si ya ha habido previamente a la declaración del concurso, y esa es la finalidad del PREPA, un proceso concurrente, público y transparente, pues parece dudoso que una vez declarado el concurso se pueda presentar a alguien diciendo que no ha tenido conocimiento de ese proceso y venga a formular una oferta, ¿no? Habrá que ver el caso concreto, la seriedad de esa oferta y si realmente pudo y tuvo conocimiento o las posibilidades de conocer esa venta que se estaba ofreciendo. Luego tendríamos los casos que ya ha mencionado mi compañera Yolanda del Juzgado Mercantil 1, que son de 10 de febrero de 2001 y con la particularidad de que son personas físicas, ¿no? Uno aceptando o en sentido positivo y otro denegando la solicitud del prepa. El siguiente caso sería el del Juzgado Mercantil número 2, el auto autorizando el nombramiento de experto independiente y tramitando el prepa es de 7 de febrero del 2021 y el auto autorizando la venta de la unidad productiva es de 26 de marzo del 2021. Ven ustedes cómo aquí el lazo de tiempo entre que se solicita el nombramiento de experto independiente y se adjudica la unidad productiva no llega a mes y medio, ¿no? La particularidad en este supuesto del Juzgado Mercantil 2 es que aquí la petición de nombramiento de experto independiente y de tramitación del prepa no se realiza simultáneamente con la comunicación del 5 bis, sino que se realiza con posterioridad dentro del plazo de los 3 meses más uno de los 3 meses legalmente previstos, pero no se realiza de manera simultánea la solicitud del antiguo 5 bis, ¿no? Es algo que está previsto en las directrices, que esta solicitud se puede realizar bien en la comunicación del 5 bis o bien con posterioridad. En este caso eran 4 sociedades, con la particularidad también de que 2 de ellas ya estaban en concurso, ¿no? Aparte de aquella en la que dentro del 5 bis había solicitado el nombramiento de experto independiente, ¿no? Por lo que aparece también otro detalle y otra diferencia, que es que aquí la magistrada
como no puede ser de otra manera, en la medida que era un grupo de 4 empresas y ya había 2 que se habían declarado del concurso, nombra experto independiente para las otras 2 que están en 5 bis al profesional, al administrador concursal que ya estaba nombrado en las otras 2, ¿no? Ya conoce el negocio y por lo tanto es lógico que sea la persona que venga a supervisar y a preparar la venta de esas 2 unidades productivas. El resultado, como digo, es el auto de 26 de marzo del 2001, en donde es un auto que aprueba el plan de liquidación y en el mismo auto se autoriza la venta de la unidad productiva. Y aquí hay 2 opciones. Una opción es esta que le he explicado, que hizo la magistrada, en el mismo auto, una sola resolución, auto aprobando plan de liquidación y autorización de venta de la unidad productiva, o puede, en mi opinión, esta la prefiero yo, pero son perfectamente posibles las 2, hacer 2 resoluciones. Una aprobando el plan de liquidación y otra resolución autorizando la venta de la unidad productiva. En cualquiera de los casos, cualquiera que sean las acciones, lo que sí considero que es importante es dejar claro que contra esa autorización del juez del concurso vendiendo la unidad productiva, es necesario dejar claro que solo cabe recurso de reposición. ¿Por qué? Porque en el caso de que entendiéramos que cabe también la apelación, si hacemos un solo auto aprobando el plan de liquidación y aprobando la venta de la unidad productiva, dejar abierta la vía de la apelación supondría tener una espada de Damocles sobre la cabeza del adquirente de la unidad productiva de una eventual, aunque muy poco probable, revocación en segunda instancia de esa venta, ¿no? El siguiente supuesto sería el juzgado mercantil 3, resolución de nombramiento independiente de 15 de abril del 2021, ¿no? Se trata de un grupo de empresas de una compañía formada por el activo televisores, ordenadores, placas solares, ¿no? Que presentan esta solicitud y que, al igual que el caso anterior, esta solicitud se presenta no al mismo tiempo de la comunicación del 5 bis, sino con posterioridad. El siguiente caso es conocido también y en este caso es el juzgado mercantil de Málaga, ¿no? Auto de 15 de febrero del 2021. En este caso se trata de unos garajes Victoria, que ocupan a 30 puestos de trabajo y que lo que hacen es explotar en exclusiva el negocio de concesión para venta y servicio de postventa de vehículos de la marca Ford, ¿no? Aquí los datos fácticos que ponen o que justificarían la preparación de la venta, pues se explicitan en la resolución. Se dice que en enero de 2020 Ford suspendió el suministro de vehículos y recambios, que en diciembre de 2021 pues, se notifica por Ford la resolución del contrato de concesión, que las ventas de vehículos con el COVID han decaído, que ha finalizado el plan de renove, etc. Este supuesto también, este prepad también culminó con éxito, ¿no? Precisamente también esta semana la magistrada que dictó esta resolución nos comentó que ya tienen otra solicitud de prepad en los juzgados mercantiles de Málaga. Y nos comentó también que se había presentado otro solicitud de prepad en Sevilla, pero en este caso los compañeros de Sevilla habían optado por denegar la solicitud de prepad. Voy terminando para no agotar el tiempo. Le hago una enunciación también del resto de solicitudes de prepad, ¿no? Que se han presentado en Barcelona. Otro supuesto sería el del Mercantil 12, fecha de 1 de marzo de 2021. En este caso, una empresa organizadora de eventos de boda, ¿no? Y ¿cuáles son las razones de urgencia para la preparación de la venta? Pues que tiene unos gastos mensuales de 10.000 euros, no tiene tesorería, hay riesgo de deterioro de la imagen derivado de la propia declaración del concurso, problema de estima del concurso y riesgo de cancelación de los eventos. Juzgado Mercantil 10, este reciente, de 13 de mayo del 2021. En este caso es un supuesto denegatorio de solicitud de tramitación de prepad y es también similar al que ha explicado Yolanda en relación a la persona física. Lo que se trata no es preparar una venta de unidad productiva, sino lo que se trata es de liquidar anticipadamente o solicitar una autorización previa de venta de activos, que evidentemente no tiene encaje
al menos en nuestras directrices para realizarse, ¿no? En el juzgado mercantil 4 ha habido una solicitud de prepa y se ha desistido. En el juzgado mercantil 8 de Barcelona hay 2 prepa en tramitación y en situación de requerimiento para su sanación, y 2 que están en ciernes. Uno en el juzgado mercantil 3, que se va a presentar en los próximos días, con la particularidad que se trata de una solicitud de prepa de una empresa que está en cumplimiento de convenio concursal. Es una particularidad. Y también se ha anunciado también en relación a una empresa bastante importante una solicitud de prepac en el juzgado mercantil 12. En resumen, y si no me fallan las cuentas, contando también con los autos de 29 de julio del año 2020 del juzgado mercantil 7 y 10 de Barcelona, y con los que le he puesto, estamos hablando en torno a unas 15 solicitudes de tramitación de prepac concursal, lo cual en unos 4 meses pues da una imagen de la relevancia y de la utilidad práctica que las directrices que aprobamos y estos criterios pues están dando, ¿no? Y al fin y al cabo considero que eso es lo importante, ¿no? Que los operadores jurídicos, los empresarios, los administradores concursales entiendan que se trata de una herramienta útil y que puede salvar tanto tejido industrial como puestos de trabajo. Y eso es todo. Muchas gracias y estamos a vuestra disposición para contestar preguntas. Muchas gracias, Florencio, por tu también muy interesante ponencia y la claridad que nunca la has expuesto. Sin más preámbulos, paso la palabra a Agustín Ibou. Bueno, muchas gracias a todos. En primer lugar, como no, sumarme a los agradecimientos que han hecho los ponentes anteriores a la candidatura de Eugenia para participar en esta jornada. Para mí es un placer. Evidentemente, el mayor placer es compartir ponencias con Yolanda y con Florencio, pues porque yo los considero unos primeros espadas, los he escuchado en muchas otras ocasiones y la verdad es que constato que cada día que los escucho sigo aprendiendo cosas y además me han puesto el listón muy alto para cualquier cosa que yo quiera decir, ¿no? Yo, como cuando me plantearon la participación en estas jornadas, pues visto que ya había jueces que iban a un nivel técnico muy superior al que yo podía dar en ningún momento, pues me planteé hacer una reflexión más del entorno en el que estamos en estos momentos, ¿no? El entorno pandémico que va a venir, que no va a venir. Incluso antes, cuando estábamos todavía el micrófono cerrado, íbamos repartiendo ideas los ponentes y realmente pues, es un mundo en el que hay muchos interrogantes. A mí me gustaría, por un lado, pues, reflexionar sobre cómo creo que está evolucionando la crisis, podríamos decir, de COVID en el entorno concursal, no pretendo hacer un análisis general. ¿Qué medidas posiblemente debería adoptar el entorno concursal para poder hacer frente no solo a ellas, sino que además incluso creo para la forma en que poco a poco va evolucionando el mundo económico y por tanto digamos todos los operadores que estamos ahí y todas las leyes tienen que seguir también la evolución y qué rol quizá podría jugar una de las partes implicadas. Eso indudablemente me va a obligar a filosofar. Y yo, cuando estaba preparando la ponencia, me acordé de una definición de un filósofo que me hizo una vez un amigo, y que no sé si me la voy a tener que aplicar a mí mismo, que decía que un filósofo es una persona que sube una montaña para ver el sol, está nublado, baja y explica el sol que no ha visto. Entonces espero que yo pues, sea capaz de transmitir mejores ideas que estas. Pero bueno, sin más, viendo el entorno en el que estamos, mi sensación es que realmente ha ido por barrios. O sea, hay unos sectores que todos hemos visto y que creo que muy marcadamente son el sector retail y el sector de restauración, que para los que realmente esta pandemia ha sido pues, como un tsunami que les ha pasado por encima y ha dejado desde luego un daño enorme. Si nos paseamos por cualquier ciudad y vemos la cantidad de locales que en estos momentos están en alquiler, incluso he visto en el chat que alguien preguntaba cuándo podrán ahora cobrar los propietarios los 100% de los alquileres al 50%.
Y yo también la pregunta que me hago cuando veo ¿cuántos propietarios van a quedar que sigan pudiendo cobrar alquileres después de todos los que van a quedar vacíos, ¿no? Porque realmente pues el impacto ha sido enorme. Para otros, en cambio, la pandemia quizás ha sido una oportunidad. Todas las crisis siempre hacen rico a alguien y ha habido muchos sectores, podemos pensar sectores de logística, incluso pues en los despachos, cuando hablamos con muchos de nuestros clientes, vemos que la actividad pues la siguen llevando, no diría que no se han dado cuenta de la pandemia, pero que realmente si no tienen una relación muy directa con el público, pues ha habido mucha actividad, ¿eh? La 2, y él expresaba la opinión, que evidentemente lo vemos de la perspectiva de la patronal, de que la ciudad iba a ser una serie muy explosiva, que iba a ser más en forma de L, y que por tanto pues él veía, pues con todas las dificultades que puede haber, pero que creía que la recuperación económica iba a ser bastante rápida, ¿no? Pues cuando nos centramos en el sector de las insolvencias, bueno, todos llevamos un año y medio preparándonos para algo que no sabemos exactamente dónde está, cómo va a llegar, qué va a llegar. Yo no sé si esto es un poco la calma antes de la batalla, estamos todos en la trinchera, pero de momento no estamos viendo que llegue por ningún lado. Sí que se ha constatado que a nivel de concursos express y de segundas oportunidades, pues parece, al menos en los entornos de la gente con la que yo he hablado, que sí que se ha producido una gran limpieza de zombies que estaban, y creo que todavía quedan muchos, que una de dos, o están esperando no sé muy bien qué para presentar esos concursos express, o es que simplemente han decidido optar por el antiguo sistema de bajar la persiana y dejar el negocio y olvidarse con la resignación de los acreedores, que saben que como no hay nada a rascar, pues tampoco van a gastar energías para hacerlo, ¿no? Pero realmente es una situación un tanto extraña, ¿no? Es cierto que toda la dinámica de la moratoria ha ayudado. Yo creo que estamos bajo el efecto narcótico de los ICOs y de los ERTES, y es un efecto que un día se va a terminar y que nos va a dar, sin lugar a dudas, una gran receta, ¿no? También tengo la sensación que dentro de esta moratoria concursal hay elementos que no se están teniendo en cuenta y que son los riesgos asociados. O sea, ciertamente la moratoria nos permite esperar hasta el 31 de diciembre para plantearnos determinados concursos, pero ya hay muchas voces que van advirtiendo que una cosa es la moratoria y otra cosa es hacer lo que nos dé la gana. No podemos ir incurriendo en mayores responsabilidades, generando perjuicios y pensar que eso no va a tener ningún tipo de responsabilidad. Y quizá hay momentos en que los administradores no están terminando de evaluar estos riesgos, y ahí no nos olvidemos que ya ha habido gente, sobre todo en las administraciones públicas, que ya han advertido que su velocidad recaudatoria no va a parar. Ya han advertido que ellos van a ir a buscar a quien sea, donde sea, sean a los administradores y a los que estén por medio. Por tanto, creo que desde lo que es la labor de los abogados es muy importante que asesoremos bien a los clientes y que si hace falta, pues aunque haya moratorias, aunque hay muchas cosas, pues hay que presentar un concurso express, se presenta. Porque si no, podemos generar graves situaciones de responsabilidad para los administradores de las empresas que son nuestros clientes, ¿no? Entonces, yo cuando me hago la pregunta de qué tsunami está llegando, personalmente creo que el tsunami que está llegando es más un tsunami financiero que un tsunami concurso, en el que desde luego todo lo que se ha hablado por parte de los dos ponentes anteriores tiene un encaje enorme. Porque teniendo en cuenta que las empresas no van a poder aguantar el peso de la deuda, o sea, yo he visto clientes pues, que han ido multiplicando por 1, por 2, por 3, por 4 los ICOs que les han ido dando. O sea, cada vez que tenían un problema les venían con un nuevo ICO, y en estos momentos pues tienen una cantidad de ICOs que ya no es que excedan de su propia cifra de negocio, sino que ya no digamos, cuando estamos hablando de la capacidad de retorno de la deuda, es una deuda absolutamente impagable, ¿no? Ante lo cual, me pregunto realmente qué va a pasar con esto. O sea, seguramente vamos a tener que entrar en marcos de refinanciaciones con quitas significativas de deuda, y incluso me pregunto si por parte del Estado no se va a tener que hacer, como en su momento se hizo la Sareb, un banco malo, que en este caso va a ser el ICO-Sareb, porque alguien va a tener que asumir toda esta...
Pues cuando llegamos a lo que es el puro escenario concursal, yo ya hace tiempo, incluso era algo que ya me ha dado vueltas por la cabeza antes de la pandemia, que el mundo concursal ha ido cambiando su foco. Quizá no nos hemos terminado de dar cuenta todos. Nosotros todavía venimos de un derecho concursal en el que sobre todo la figura que siempre está rondando es el acreedor, cómo se puede satisfacer los acreedores. Y Yolanda antes ha dicho una cosa muy interesante y muy importante. Y es que lo importante es la empresa, pero la empresa entendida no como el deudor, no como la persona jurídica deudora, sino como el negocio inherencia de la empresa, ¿no? O sea, yo creo que la mayor o menor supervivencia de la empresa deudora no es importante. O sea, los conceptos, en muchas jurisdicciones, el concepto del debtor in possession, de la persona que lo que quiere es salvar el negocio que él mismo ha llevado a la situación de crisis, pues estas personas lo que tienen que hacer es apartarse, dejar a los nuevos operadores, nuevos gestores, nuevos inversores, dinero fresco que sea capaz de salvar el negocio, que al final, salvando el negocio, aunque es cierto que haya acreedores que van a tener una pérdida, terminamos salvando actividad económica, y la actividad económica a su vez da de comer a los acreedores que se han quedado pillados en los concursos. Y por tanto hay que ir, yo creo, empezando a quitar de nuestra, bueno, quitar tampoco sería la palabra, empezando a olvidarnos de estos conceptos del convenio, liquidación, etcétera, para ir pensando en los instrumentos de viabilidad de esta empresa. Y ahí esos instrumentos, desde mi punto de vista, son fundamentalmente preconcursales. O sea, cuando uno entra en un concurso, y lo hemos visto todos en las estadísticas, y lo saben los magistrados perfectamente, y nosotros como abogados, si nos paramos a pensar qué concursos hemos hecho con convenio, y de estos, ¿cuántos después de hacer el convenio a los 3 años sigue todavía la empresa funcionando sin haber pedido la liquidación y la venta productiva? Vemos que los números no son abrumadores y nos dan totalmente la razón de hacia dónde, ¿no? Entonces, para mí, el derecho concursal, y ahí, de nuevo, aunque sea reiterativo, lo voy a decir, agradezco mucho la labor que han iniciado y que espero que tengan que continuar los juzgados de lo mercantil de Barcelona, bueno, y por extensión los de toda Cataluña, ¿no? Hay que empezar a replantearse esquemas preconcursales de verdad, pero no esquemas preconcursales que hablen de refinanciación para solo acreedores financieros, ¿no? Sino que hay que entrar en esquemas preconcursales donde las reglas de mayoría, donde las reglas de aplicar los acuerdos afecten a todos, sea por clases de acreedores como en otras jurisdicciones, sea con las estructuras que sea, pero ya ese marco de acreedores subordinados, privilegiados, ordinarios, etcétera, me parece que ya es un poco, nos permite ordenar las deudas, pero en el fondo lo que es importante es saber dónde va a continuar el negocio y quién nos puede poner trabas. Y todos estos privilegios que tienen determinados operadores que pueden poner trabas, Ivonne hablaba antes de la eterna discusión que tenemos con los operadores de la sociedad, con los privilegios, con las sucesiones, no sucesiones. A mí en el fondo es algo que me entristece mucho porque cada puesto de trabajo que se salve es una organización que se salva y es más generación de negocio. Y además, bueno, la verdad es que me ha apuntado el número que ha comentado Ivonne, y la verdad cuando ha dicho el número de trabajadores que al final terminan beneficiados por una venta de unidades productivas, como es que son 25.000 personas que siguen manteniendo su puesto de trabajo, pues esto creo que por ahí es por donde hay que ir. Los privilegios hay que podarlos mucho, y ahí haría, y como abogado tengo que hacer una cautela muy importante sobre el tema de los derechos reales y otros relacionados, porque ahí la seguridad en el tráfico es importante, pero estas situaciones que nos encontramos pues, con las administraciones públicas y los trabajadores, lo siento, pero yo creo que se intentó cuando se hizo la ley de 2003 darle o reubicarlos en determinados sitios y lamentablemente mi visión en 2021 es que poco a poco, ya solo me falta esperar un día a ver que en algún real decreto o en algún texto refundido Hacienda termine de recuperar sus privilegios, que ya es el único que está por ahí un poco digamos que todavía no ha llegado a ello, ¿no? Y ya para terminar, quería dar una pincelada de qué creo que lo que puede hacer cada uno de los distintos actores en este cambio. Empezaré por los jueces, ya que tenemos dos aquí.
los jueces, con que sigan haciendo lo que hacen en Barcelona ya, con esto yo creo que lo tenemos todo arreglado. Y si consiguen convencer a sus compañeros de otras plazas que este es el buen camino, pues yo creo que tendríamos mucho ganas. Yo hablaba no hace mucho con una magistrada que está en Barcelona y que ahora está en otra plaza, y realmente manifestaba lo mucho que echaba en falta por las dinámicas que se siguen en Barcelona, ¿no? Si realmente consiguiéramos que el concepto del prepack, que el concepto de que hay que salvar la empresa y que el tiempo es solo ahí, que el tiempo para salvar la empresa es solo, yo creo que tendríamos mucho ganado. Lógicamente, el mayor operador de todos tiene que ser el legislador, que, hombre, si fuera amable y nos transpusiera la directiva de una vez por todas, pues le estaríamos muy agradecidos. En estos momentos, creo que ha pedido una extensión para implementar la directiva hasta el 2022, con lo cual, en lugar de correr, nos vamos a eso más bien en un momento en que pensamos que puede venir una situación, y al menos yo pienso que estará muy en el ámbito de la situación preventiva, pues no nos hace un favor el que retrase esta transposición. Luego, en las administraciones públicas, de nuevo, si consiguiéramos proyectar el modelo de la Dirección General de Industria a otras jurisdicciones, pues sería fantástico, porque ahí creo que la labor que están haciendo es ímproba, ayuda mucho, da una transparencia, y de cara a poder hacer un prepack y asegurarnos de que todos aquellos que pueden estar interesados en una adquisición productiva tienen el mismo conocimiento que tendrían si fueran un juzgado, sería pues fantástico, ¿no? Luego, lógicamente, los profesionales. Los profesionales tenemos un gran papel aquí a decir. Se ha hablado de quién tenía que ser, quiénes son los profesionales idóneos. Yo creo que los profesionales idóneos no es tanto un tema de si son abogados, economistas, porque al final lo que hay que hacer es equipos. O sea, es indudable que si uno es abogado va a necesitar apoyarse en un economista, y si uno es un economista no sabe de derecho y por tanto no va a poder llegar a donde debería llegar. Yo encuentro a faltar algunas cosas. Una es que los colegios profesionales tengan más capacidad para evaluar. Creo que es muy importante evaluar. En estos momentos yo tengo la sensación de que el derecho concursal se ha convertido en un commodity en los despachos, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que apuntarse a ser administrador y todo el mundo tiene que apuntarse a ser concursalista, ¿no? Y así nos pasa, y tenemos que tener a veces la vergüenza de tener que ver cómo los jueces nos dan directivas de cómo tenemos que presentar un concurso, porque claro, como ven lo que les llega a las mesas, pues dicen, hombre, pues te voy a explicar cómo lo has de hacer para que me lo hagas bien. Yo creo que eso no debería pasar, y que ahí pues los colegios pueden aportar mucho. El tema de la formación continuada, que en otras jurisdicciones ves que es un requisito absolutamente imprescindible, o sea, que no acredite que se está formando y que año a año se está formando se queda fuera. E incluso a veces me pregunto si no deberíamos plantearnos a nivel de administradores concursales el que existiera algún organismo similar a lo que puede ser el ICAP para los auditores, ¿no? No sé si esto es una tarea que el estatuto de la administración concursal se puede llegar a plantear, pero yo creo que el Colegio de Barcelona Agustí, remontarnos. Agustí, perdona, la conexión es mala y a veces se te pierde el hilo. Bueno, pues procuraré hablar lento, pero ya estoy terminando de todos. Sí. Yo diría que en el caso del Colegio de Barcelona, pues ya el año que viene haremos el centenario de la Ley de Suspensión de Pagos, que fue una ley en la que el colegio tuvo una gran intervención y que permitió pues afrontar un problema como era el del Banco de Barcelona de una manera eficaz. Creo que los colegios, a través de la comisión concursal, en el caso de Barcelona, están haciendo una labor ímproba en la comunicación con los jueces y con otros organismos, y desde luego en la formación creo que es donde tienen el mayor peso a jugar. Y lo dejo ahí para que pueda haber el debate y ya comentaremos si hay alguna duda al respecto. Perfecto, muchísimas gracias, Agustín. Se ha podido seguir más o menos el hilo, lo que pasa es que en algún momento la conexión no era mejorable. Tenemos una pregunta, no dice a quién la dirige y por tanto la dirijo a
a todos, a quien quiera contestarla. Dice, buenas tardes, me gustaría hacer una pregunta que por lo pronto no se ha dado respuesta. Dice, ¿cómo se configuran los honorarios del experto independiente prepago? ¿Quién toma la palabra? Bueno, esto sí, lo hemos debatido mucho, ¿no? Cómo se debían computar estos honorarios, porque sin duda la retribución del experto independiente dependerá del estatuto jurídico, de la naturaleza jurídica que ostente dicha figura. En la medida en que nosotros siempre consideramos que era la administración concursal actuando anticipadamente, por eso el nombre variaba, era experto independiente y no administración concursal, pero en realidad es la misma figura, entendimos que todas las funciones que se realizaban en la fase preparatoria del PRIPAC, es decir, antes de la solicitud de concurso, eran en realidad labores y tareas que, al amparo del 530 del texto refundido de la ley concursal, la administración concursal tendría que haber realizado en cualquier caso dentro del concurso, dentro de las labores liquidatorias en el marco de las cuales se opera la venta de la unidad productiva. Por lo tanto, entendimos que de una manera o de otra, el sistema del arancel, que es el que actualmente tenemos vigente, que todos sabemos, yo creo que esto lo podemos decir, que no es el mejor o no es el más idóneo, porque obviamente los valores de la masa activa y pasiva, pues en ocasiones no son significativos de las funciones que realmente la administración concursal está desempeñando al alza y a la baja, ojo que operan en los dos sentidos. Pero en cualquier caso, como es el sistema vigente de aplicación para calcular la retribución de la administración concursal, parecía el más idóneo para aplicarlo al cálculo de los honorarios del experto independiente en función del número de meses, que a lo sumo deberían ser los 3 más 1, en los cuales se extiende la comunicación del 583 hasta el momento en que resulta obligatorio pedir la declaración de concurso, por lo tanto sería hasta un máximo de 4 meses en los que se devengarían los honorarios propios de la fase de liquidación. Obviamente, en teoría parece fácil, la cuestión es qué ocurre, por ejemplo, en el supuesto en el que finalmente la sociedad pudiera llegar a vender la unidad productiva. Imaginemos que tiene una oferta excelente y sale de la situación de insolvencia o conjuga la venta de la unidad productiva con una medida de reestructuración o refinanciación que le hace eludir esta situación. ¿Cómo, quién, por qué vía serían exigibles estos honorarios? Y si en todo caso una de las críticas que se hace al experto independiente como administrador concursal anticipado no es que teóricamente el cálculo de su retribución daría lugar a un pacto, ¿no? Un arrendamiento al final de servicios entre el deudor y el experto independiente. Todas estas son cuestiones que al final lo que necesitamos es una ley que introduzca claridad. No sé si, Floren, tu opinión es parecida. Sí, bueno, esto es una pregunta recurrente, ¿no? Lo que está claro es que a este profesional hay que retribuirlo, ¿no? Y de ahí esa configuración analógica con el administrador concursal. Lo que hace el experto independiente, da igual que le llamamos experto independiente, administrador interino, administrador preconcursal, lo importante no es el nombre, sino las funciones que realiza, ¿no? Y en realidad lo que está realizando es lo mismo que realizaría el administrador concursal una vez declarado el concurso y dándose el traslado de la oferta vinculante de la unidad productiva, ¿no? Por lo tanto, lo que se hace es anticipar esas funciones y, claro, hay que retribuirlo, ¿no? Y de ahí, como decía Yolanda, pues aplicar analógicamente la retribución de reglamento del arancel, con el supuesto ese particular o supuesto hipotético en el caso de que, ¿qué pasaría en el caso de que luego no se vendiera la unidad productiva? O quién asumiría el cargo, quién asumiría el pago de esas funciones que ha desarrollado el profesional. En nuestro protocolo se establece que serían a cargo del solicitante, del PREPAG, ¿no? De la tramitación, ¿no? Si luego pues, sale de la situación de insolvencia y no llega a darse el supuesto de la presentación de la declaración de concurso, ¿no? Pero esto tendrá que solucionarlo el legislador, tendrá que solucionar tanto la naturaleza de la figura del experto independiente, su retribución, la compatibilidad o no. Parece que, por lo que hemos oído, existen reticencias que pueda ser la misma persona que actúa como experto independiente o administrador en materia de reestructuración, que luego sea el administrador concursal.
veremos cómo se transpone la directiva de reestructuración de empresas, que es la que tiene que dar solución a estos interrogantes, ¿no? De momento nosotros vamos poniendo parches. Muchas gracias, Florencio. Hay otra pregunta, bueno, más que una pregunta, es una aclaración. Nos dice: no me ha quedado claro en qué cambia el texto refundido de la ley concursal en relación a las competencias del juez en la autorización de la asociación laboral, de la sucesión laboral o no, en relación al pasivo que asume el comprador. Hola. Bueno, primero, antes de entrar en la competencia, lo que es primero es que antes era el juez del concurso, no estaba o sea, el juez del concurso podía decir que había sucesión o no sucesión de empresa, pero luego cuando se llegaba a la jurisdicción social decía otra cosa. Ahora el juez del concurso puede decir si hay o no hay. Luego veremos a ver si el juzgado en la jurisdicción social están de acuerdo y asumen lo que dice el artículo 221. Pero en cualquier caso, de momento tenemos este artículo que dice que es el juez de concurso quien asume la competencia de decir hay sucesión de empresa, no hay sucesión de empresa, y en cualquier caso de determinar exactamente lo que dice el artículo 224.1, que es que el adquirente solo tiene que asumir las contingencias derivadas de los trabajadores, o sea, por deudas laborales o de seguridad social, de los trabajadores que adquiere de su unidad productiva, no del resto de la empresa. Esto es algo que, si bien antes los jueces mercantiles, en aras a propiciar estas ventas productivas, también lo decían, no estaba contemplado de una forma tan expresa en la ley. Ahora está contemplado y esperemos que a la larga pues la jurisdicción social se avenga y entienda que es imperativo. Además de que en cualquier caso esperemos que la transposición de la disposición directiva sea contundente en este sentido, incluso más si puede ser, para que no genere dudas ni inseguridades jurídicas a la hora de la transmisión de estas ventas de unidades productivas. No sé si Florencio o doña Yolanda quieren decir alguna cosa al respecto. Yo creo que queda contestado, Iván. Hay dos preguntas más que van dirigidas precisamente a los magistrados. Una que nos pregunta si consideran que se ha resuelto definitivamente que los tribunales mercantiles tienen la competencia para decidir el perímetro laboral de la unidad productiva, es decir, los trabajadores en los que se subroga el inversor, o por el contrario creen que esto puede volver a discutirse en la jurisdicción social. Es lo que acaba de contestar Ivonne. Sí, está claro. Claro, sí, es que al final, bueno, en Barcelona yo creo que mayoritariamente seguíamos la tesis de que la sucesión empresarial afectaba a los trabajadores en cuyos contratos se hubiera subrogado el adquirente. Por lo tanto, el tenor literal de la ley actual nos encaja perfecto en nuestra tesis. El problema es si la jurisdicción social lo va a aceptar o no, y hasta que no tengamos esa seguridad jurídica, los mercantiles intentaremos defender lo nuestro, ¿no, Florent? Sí, estoy de acuerdo. Este es un tema que pudiera pensarse que con el texto refundido se ha solucionado, pero mucho me temo que la jurisdicción social seguirá por su línea y su interés, diciendo que el juez mercantil no es competente para estas cuestiones, y también el problema del alcance de la sucesión de empresa. Nosotros, como dice Yolanda, pues tratamos de delimitarlo, ¿no? A la lógica, te subrogas la deuda laboral y de seguridad social de los trabajadores que te queda, no de todo el pasivo laboral y de la seguridad social. Pero que nadie se engañe que esto no, hasta que no se produzca una reforma con una ley, no en un texto refundido, con los problemas de ultraviras que también ha dicho Ivonne al principio de su intervención, dudo que la jurisdicción social venga a ceñirse o respetar lo que ahora dice el texto refundido. Me temo que la jurisdicción social no se va a quedar quieta. Nos pregunta también el criterio sobre la sucesión de empresa. Bueno, es un poco lo ya dicho. Sí, o sea, efectivamente, esto genera mucha
ha generado mucha confusión porque durante todos estos años, efectivamente, los jueces mercantiles de Cataluña al menos, o los de Barcelona, que saben que esto era un problema, ellos hacían, a nivel práctico, ponían en sus autos realmente una asociación de empresa o solo hay en este punto. Lo que pasa es que pues la jurisdicción social hacía lo que ha querido. Y con este texto refundido, con este artículo es la novedad, tenemos más fuerza, veremos a ver qué pasa, pero al menos ya está recogido. Bueno, este es el criterio que hay en estos momentos, que ya es mucho y es incentivador. A un cliente antes le decíamos, cuando iba a comprar una ventana de unidad productiva, tienes que reservarte una contingencia de X, que era el pasivo laboral no pagado de los trabajadores que te llevabas, pero por si acaso tienes que guardar la contingencia por todos. Ahora se le dice, teóricamente solo es de los que te llevas. Quizás sea de los otros, pero no te preocupes que lo recurriremos, que tenemos argumentos. Quizás, bueno, ya ha pasado de hazlo a quizás. Bueno, hemos avanzado un poco. Esperemos que poco a poco avancemos y lo que digo, con la transposición de la directiva europea mejoremos. La lástima es que con el criterio de los jueces se van a salvar podrían salvar muchos puestos de trabajo. Sin embargo, si la jurisdicción social sigue con esta visa atractiva del 44, pues desgraciadamente la liquidación y algunos puestos que podrían salvarse, pues acaban siendo, bueno, recibiendo la prestación de desempleo, desgraciadamente. Perdón, Frederic. Gracias, Miguel. No, yo creo ya, habida cuenta la hora que es, que ya pasan 8 minutos el horario previsto, simplemente pues dar por finalizado el webinar, agradecer nuevamente las brillantes exposiciones de los 4 ponentes, agradecer a los que os habéis conectado vuestro interés y agradecer, como no puede ser de otra forma, a VLEX su amabilidad y su organización de este webinar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Adiós, gracias a todos. Gracias. A todos y a todos los asistentes. Ay, sí, a los asistentes también, desde luego. Nos siguen, a todos los especialistas que siempre nos seguís, estáis en las conferencias, siempre atentos a los criterios que colgamos en la CRAG, atentos porque vamos a seguir ahí y es nuestra responsabilidad. Ahora parte lo que va a pasar, parte va a depender de nosotros y tenemos que seguir ahí. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias. Adiós.